Bueno, con relación al marco teórico, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, antes de decidir viajar a algún lugar, ¿qué sucede con los turistas? Empiezan a consultar por internet, a ver en redes sociales qué es lo que ocurre, qué características tiene el lugar, dónde se pueden alojar. Incluso ustedes ya saben que hay en TripAdvisor como foros. Estaba leyendo últimamente que había por ejemplo, había una persona que quería viajar al norte argentino, entonces ella como que ya había hecho una idea de qué lugares iba a visitar y les pedía a otros usuarios que le digan si estaba bien el cronograma que ella había planteado en cuanto a qué día se podía quedar en determinado lugar, en dónde era mejor hacer base para viajar al resto de las localidades que quería conocer, ese tipo de cosas. Entonces, las redes sociales son un recurso valioso para el desarrollo y el mantenimiento de las relaciones entre las marcas y los turistas. Así como, por ejemplo, San Lorenzo y Salta tienen lo que son redes sociales, Visit San Lorenzo, Visit Salta, por ejemplo, y entonces seguramente analizan las métricas en cuanto al engagement, que es acá se refiere a lo que es la interacción. Entonces yo podría decir, bueno, tengo tantos seguidores, en esta última semana aumentó un determinado porcentaje la cantidad de seguidores, tengo tantos me gustas en cierta publicación. Entonces yo podría decir, sí, tal publicación está mucho más, le gustó más a los usuarios, o bueno, cuántos comentarios tienen, pero esto no nos dicen si hay un sentimiento positivo o negativo, porque podríamos pensar también, por ejemplo, en alguna empresa de internet o quizás algún organismo público que puede tener mucho engagement en lo que es las redes sociales, pero pueden ser algunos comentarios de preguntar por qué, cómo se puede realizar determinada actividad o determinada presentación de ciertos papeles para algún trámite, y a veces no obtienen respuesta, o hay veces que la gente como que se enoja y dice, bueno, pero no dan una respuesta concreta, etcétera. Entonces ahí no estamos diferenciando si el sentimiento es positivo o negativo. Por eso hay que hacer un seguimiento de las métricas, de decir, bueno, cuántos seguidores tenemos, por ejemplo, pero también hay que ver qué es lo que está diciendo la gente. Entonces, la mayoría de los consumidores sí van a buscar información en internet, pero no es que se van a poner, no van a dedicarse muchísimo tiempo a hacerlo. Quizás entonces ustedes piensen que cuando uno busca algo en Google, por ejemplo, se fija en los primeros resultados o quizás mira un video o algo, pero no es que le dedica mucho tiempo. Entonces, lo que hacen ellos es buscar reducir el esfuerzo de analizar la información y hacer que sea más accesible. Entonces hay mucha información en Internet, pero eh, los consumidores se focalizan en algunas en particular y entonces tratan de ahorrarse tiempo y esfuerzo a la hora de la decisión de compra o elegir el destino. Entonces, la comunicación EWOM, Electronic Word of Mouth, o lo que se podría decir en español es boca a boca virtual, es una comunicación informal dirigida a los consumidores a través de tecnologías basadas en Internet en relación al uso o características de determinados bienes o servicios de sus vendedores. Entonces, yo voy a un negocio, compro algo, o bueno, sí, puedo ir a un negocio, comprar algo, puedo comentar en el Google Maps, me da la opción, por ejemplo, de escribir algunas reseñas. Ya lo vamos a ver más en detalle más adelante, y entonces ahí yo cuento cuál fue mi experiencia con ese comercio, por ejemplo. Entonces puedo decir sí, porque la cajera era súper amable, eh, o hubo un problema con el producto y vino defectuoso, yo lo quise cambiar y hubo un problema. Entonces eso nos está brindando información sobre una marca en particular. Ahora, si lo hacemos en relación a un destino, podemos ver acá lo que tenemos es una captura de pantalla de lo que es las reseñas de Google, por ejemplo, una reseña en particular sobre la quebrada de San Lorenzo. Entonces podemos ver imágenes que ha subido esta persona que se llama Ro Carballo, no sabemos si es Rocío o Romina,
Y nos dice, muy linda la quebrada, mucha naturaleza, la visita se recomienda hacerla con guías originarios del lugar, porque se han perdido visitantes, hay muchos caminos. Entonces, si yo quiero ir a la quebrada de San Lorenzo, puedo ver los comentarios de otras personas en sitios especializados o incluso en las reseñas de Google. Y entonces ahí puedo decidir si me conviene o no el destino, o si yo tengo alguna dificultad para caminar, por ejemplo, si el destino es accesible, ese tipo de cosas para ir decidiendo si yo voy a viajar o no a ese lugar. Entonces, el boca a boca tradicional puede ser, yo fui a algún lado, después le cuento a mis familiares cómo fue la experiencia, y entonces vamos a ver que no hay que el canal en ese caso es el aire, yo me encuentro con mi familiar y le cuento cómo me fue en esa experiencia de viaje. Sin embargo, con el boca a boca electrónico, fíjense que acá el canal es Internet y las relaciones entre el emisor y el receptor ya van a ser distintas. ¿Por qué? Vamos a tener acá un cuadro que nos permite entender un poco esta diferencia entre el boca a boca tradicional y el boca a boca electrónico. Entonces, con el boca a boca tradicional, bueno, era un encuentro cara a cara. Ahora, con el boca a boca electrónico, tenemos otro tipo de encuentro, el momento, que antes era un encuentro simultáneo en el boca a boca tradicional, y un encuentro no simultáneo porque yo puedo cargar un comentario en la web y de acá puede ser a 1 o 2 años lo ve otra persona, o puede ser que lo vea en el mismo momento, pero el encuentro no es simultáneo. El número de participantes. Y quizás yo en una reunión, en un asado, le cuento a mis amigos cómo me fue en el viaje que hice a determinado lugar, y bueno, son pocos los participantes, pero ese mensaje que yo dejo en alguna página web o hago alguna reseña, lo van a ver muchas personas. Yo no sé si lo va a leer solamente una persona de Salta Capital o de Argentina, o puede ser de algún otro país aledaño, por ejemplo. Entonces, las restricciones son geográficas porque en el boca a boca tradicional necesitaba yo estar frente a la otra persona. En cambio, con el uso de Internet, vamos a ver que esas restricciones desaparecen. La dirección de la información, entonces, es bidireccional, entonces yo le contaba, por ejemplo, a algún amigo o algún familiar la experiencia que había tenido, entonces esa persona me da una retroalimentación y podemos seguir charlando o no. Pero, ¿qué sucede con el boca a boca electrónico? Puede ser que una persona dejó colgado un mensaje, otra persona lo lee y listo, ahí se acabó la interacción. Pero ¿qué puede suceder? Que yo después le puedo escribir a esta persona y decirle, en particular, vos qué empresa de rentacar contrataste, por ejemplo. Y entonces ahí vemos que hay una interacción entre ese emisor y receptor. Puede haber una relación estrecha en el boca a boca tradicional, pero en el boca a boca electrónico yo puedo interactuar con gente que no conozco. El volumen de la información es pequeño en el cuanto al boca a boca tradicional, y en el boca a boca electrónico podemos pensar que hay un mayor volumen de información por el hecho de las fotos, el detalle que se puede escribir en la reseña. Puede haber una relación con una empresa, porque por ejemplo yo puedo decir, sí, yo visité San Lorenzo y justo contraté a determinada empresa o agencia de viajes, y quizás yo soy familiar en realidad de alguno de las personas que trabajan en la agencia de viaje, y en realidad ese boca a boca virtual quizás ahí pueda haber una limitación en cuanto a decir sí es verdad o es el amigo de tal que está comentando y en realidad esa experiencia que relata no es verdad. Entonces, yo en el boca a boca tradicional puedo observar que no hay alguna relación con una empresa, que yo puedo decir, bueno, fui de viaje y mira, me pasó esto. Pero en el boca a boca electrónico yo a veces no puedo distinguir si hay alguna relación con alguna empresa o algún negocio, en el caso que estemos analizando una marca. Entonces, en esto de la comunicación EWOM vamos a hacer una diferencia. Comunicación EWOM puede ser
lo que una marca comunica a sus consumidores. Puede ser las publicaciones que Coca-Cola hace, por ejemplo, en las redes sociales. Pero a su vez la comunicación de WOM también puede venir dada por los comentarios o la información que dan los consumidores de la misma marca. Pero en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en esta última cuestión, los comentarios, las reseñas, qué es lo que dicen los consumidores en particular de una marca. Entonces, como ya les decía anteriormente, el alcance del Electronic Word of Mouth, o sea, el boca a boca virtual, es amplio y orgánico. Entonces, una mala experiencia, algo que capaz que yo antes le contaba a algún familiar, a algunos conocidos, ahora puede tener alcances ilimitados. Y esto además puede influir en la toma de decisiones de los potenciales turistas. Si alguien cuenta que la experiencia fue muy mala o que recibió un maltrato, o que quizás sí hubo algún problema en el paquete y no se lo solucionaron. Y entonces, yo por ejemplo una vez me acuerdo que había visto, quería contratar, bueno, no quería pasar una noche en un hostel, y leí que justo en ese lugar habían desaparecido cosas, yo había leído un comentario, y bueno, en realidad descarté la posibilidad de ir a ese lugar, a pesar de que consulté el precio, todo por las dudas, pero después había leído muchos comentarios de que decían que no era muy seguro el lugar en cuanto a las instalaciones, entonces decidí no ir. Entonces, el comportamiento del turista online podría predecir las demandas de los destinos turísticos. Los nuevos medios sociales tienen un impacto en la decisión de compra porque intervienen en la etapa de la evaluación de los consumidores. Antes de ir, yo ya veo, averiguo, miro en internet de qué hotel puedo contratar, qué agencia, trato de interiorizarme un poco más en el tema. Entonces, la credibilidad de las opiniones, por eso era lo que yo les decía, yo no sé si esa persona tiene alguna relación con una empresa o no, o quizás efectivamente fue. La credibilidad de las opiniones puede aumentar por los influencers, los blogueros o los famosos a los que los turistas potenciales prestan atención. Y el tema de que sea algo efímero, anónimo y a gran escala, entonces hay que pensar en nuevas formas de analizar, interpretar y gestionar la influencia que un consumidor puede tener en el otro. Entonces a este tipo de cosas hay que prestarle atención. Por ejemplo, en cuanto a los restaurantes o algún comercio en particular, se habla de que si hay, por ejemplo, una reseña mala, la marca tendría que tratar de explicar por qué ocurrió tal situación y no dejar que quede el comentario así nomás sin ningún tipo de interacción, porque si no, el resto de las personas que lo lee puede interpretar que en realidad efectivamente sucedió así de la manera que lo relata el consumidor y no puede haber otra alternativa de decir, no, mira, en realidad pasó este problema o quizás hubo tal inconveniente, pero nosotros, o hay algunas marcas que cuando hay algún problema, escriben y dicen, sí, tuvimos en cuenta su comentario y ya estamos trabajando en mejorar esto, que es distinto de leer algo en internet y decir, bueno, mira lo que pasó, hubo tal inconveniente, no le dieron una solución y no sabemos el resto de la historia. Entonces, los comentarios de los turistas en línea tienen una influencia considerable en el éxito del turismo. La gestión del turismo está ideando cada vez más estrategias para responder a estas intervenciones de los clientes. Bueno, en cuanto a la valencia del boca a boca virtual, entonces se puede evaluar lo que es la calidad y los servicios, como el servicio turístico, y en esta evaluación yo puedo ir a visitar algún lugar y voy a tener en cuenta una evaluación técnica o una evaluación funcional. Entonces, la técnica va a estar centrada en el qué y la funcional en el cómo. Entonces, el qué yo puedo decir, bueno, visité una iglesia y la verdad que estaba en muy malas condiciones, no me gustó porque
la verdad no era accesible, por ejemplo, o las paredes estaban descascaradas y no sé, no me gustó, o por ejemplo acá lo que dice el tamaño de un lago, o la verdad visité tal paisaje y la verdad que no me sorprendió, esperaba otra cosa, la dificultad de un sendero. Entonces acá estamos hablando sobre la calidad técnica, pero la calidad funcional tiene que ser, se refiere al cómo. Entonces yo puedo decir, bueno, contraté una agencia de turismo y la verdad que el guía no me cayó bien, la verdad la explicación era lo mismo que yo tenía en lo que yo ya sabía por lo que había consultado en internet, no le agregó ningún dato interesante. Entonces ahí hay claros ejemplos de la calidad funcional. Por ejemplo, cuando se había trabajado con este análisis del boca a boca virtual en lo que es el Hotel Termas, se hablaba de que había una muy buena atención del personal. Era algo que siempre se encontraba en los comentarios. Más allá de que otros, por ejemplo, decían del tema de Internet, que no era buena la señal de Internet. Entonces acá podemos ver un ejemplo del qué y del cómo. Entonces la atención era buena, pero algunas cuestiones relacionadas con las instalaciones no eran para algunos consumidores las adecuadas, o por ejemplo, que consideraban que lo que era la calefacción tampoco era la adecuada, que era un lugar muy frío, pero bueno, me acuerdo que esa vez, por ejemplo, yo leía el comentario de una persona y decía, pero bueno, obviamente no se puede calefaccionar un lugar tan grande como este hotel, además de que por las características que tiene en cuanto a que es un patrimonio histórico, entonces como que esa persona decía, sí, yo sé que no es un lugar bien calefaccionado, pero bueno, entiendo que por las características que tiene, bueno, presenta estas condiciones. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de política? Una evaluación de la calidad de los destinos turísticos puede ayudar a las partes interesadas a comprender las percepciones de los turistas y centrar esfuerzos para mejorar las experiencias. Entonces, capaz que si yo soy de algún municipio y me centro en mirar algunos restaurantes, por ejemplo, qué quejas hay, o por ejemplo hay personas que pueden decir, no, los precios estaban excesivamente altos, entonces yo quizás podría, teniendo en cuenta ese tipo de comentarios, fiscalizar a ver si es verdad esto o no, o fueron casos puntuales, qué es lo que sucedió, o si estoy analizando algún destino en particular, qué menciones están haciendo las personas en cuanto a qué cosas faltaría mejorar. Por ejemplo, en cuanto a la quebrada de San Lorenzo, cuando se hizo el análisis del boca a boca virtual, había mucha gente que decía, bueno, pero es una cuadra nomás, no hay, no, uno si quiere caminar no se puede, ¿qué es lo que está pasando acá? Que hasta estaba, como decían, está alambrado el cerro. Había una persona, me acuerdo, que decía, esto solamente pasa en Argentina. Y bueno, entonces ahí capaz pensar de decirle, bueno, miren, esta zona no puede ir cualquiera y yo digo, bueno, yo me voy así nomás y voy a recorrer todo, no, sino que es necesario una guía, un guía turístico que sea idóneo por las características del terreno, porque si usted se pierde, no, seguramente como el lugar tiene una vegetación frondosa, usted no se va a poder orientar solo, entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, es importante pensarlas. El nivel de actitud positiva que alcanzaron los turistas además puede influir en sus futuras intenciones de volver al lugar o de recomendarlo. Pero ¿cuáles son las limitaciones de hacer un análisis con este tipo de mensajes? Que no son representativos de todos los visitantes del destino, entonces habría que preguntarse quiénes son las personas que visitan. Hay algunas que sí pueden dejar un comentario y otras que no. Sería bueno comparar no solamente, por ejemplo, si me centro en lo que son las reseñas de Google, comparar, por ejemplo, con otros sitios como, por ejemplo, TripAdvisor, o si hay algún blog, podríamos ver que discute algunas determinadas temáticas. Revisar opiniones en otros idiomas, porque yo puedo decir, sí, mira acá los salteños, o mejor dicho, todos los comentarios en español que yo estoy mirando sobre el Cabildo, están buenísimos, pero resulta que si voy a ver cuáles son los comentarios en portugués,
la verdad que la opinión es diferente. Entonces sería bueno analizar distintos públicos. Y también puede haber comentarios falsos. Bueno, supongo que estos lo deben conocer. Acá ustedes ven un plato. No sé si a alguno le parecerá rico o no, de decir, ay, qué rico, me lo quisiera comer. Pero bueno, yo les comento que este plato ha sido elaborado con espuma para afeitar, estas pastillitas para el inodoro. ¿Por qué? Esta historia surge de, seguramente quienes están trabajando en turismo deben conocer bien este caso del restaurante falso de TripAdvisor, que llegó a ser el primero. Había una persona en Inglaterra que se dedicaba a hacer comentarios falsos de restaurantes. Entonces le pagaban 10 libras por cada comentario que hacía. Y se le ocurrió que él podía armar su propio restaurante, subir fotos, hacer comentarios y llegar y lograr de que sea el mejor, puntuado. Entonces, en el ranking de TripAdvisor. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó en abril del 2017, subió algunas fotos, puso la locación, todo, que en realidad era el jardín de la casa de esta persona. Le pidió a familiares, amigos que hagan comentarios, buenas revisiones, y empezó en abril del 2017 y en octubre del 2017 ya estaba posicionado en el primer lugar. Entonces había logrado su cometido. Entonces la idea también era de él demostrar cómo se podía engañar digamos, al sitio web, de que incluso le habían llegado muchos llamados en cuanto a que querían reservar alguna mesa en el local, y fíjense que era todo mentira porque el restaurante ni siquiera existía. ¿Y qué hizo después? Como tuvo tanto éxito que lo llamaban, le mandaban mail para poder ir a comer en ese lugar, visitarlo, él después lo abrió. Lo abrió y él servía comida precocinada, no los platos estos falsos que había, pero incluso había algunas otras imágenes en que se ve así como supuestamente un pedazo de carne y un huevito frito, así quizás con orégano encima, que era un plato gourmet, por ejemplo, y resulta que la foto en realidad cuando uno la veía desde más lejos, era un pie encima de un plato con el huevo frito ahí al lado. Entonces, en este tipo de cosas hay que tener cuidado. Hay que considerar cuáles son las limitaciones que tiene. En base a este tema de la persona en Londres que logró que su restaurante falso esté posicionado en el primer lugar, había un emprendedor en La Plata que tiene un hostel y después abrió una cervecería, una cervecería, y también es profesor universitario, que se le ocurrió armar, por ejemplo, lo que es una aplicación que se llama Positrip. Entonces, las recomendaciones que hay en esta aplicación son confiables y útiles. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a ver la recomendación de un anónimo, sino que es una red social donde yo comparto mis viajes, puedo marcar qué lugares visité. Acá les voy a mostrar cuál es la idea que se esconde detrás, o cuál es lo que motiva a pensar esta aplicación. La reserva de viaje se pasa horas revisando ranking y comentarios de desconocidos, se frustra y no sabe qué destino elegir. Finalmente, selecciona un lugar y ruega que finalmente le guste. Larry vuelve de viaje, olvida los nombres de los lugares que visitó. A ver, un segundito, ahí está. Listo. Buen día, Carolina. Ahí en el chat está, en primer lugar, el enlace para que se inscriban, para que pongan el DNI, para después hacer los certificados. Y
Abajo hay una dirección de un mural digital que se llama Padlet, donde van a poder descargar el material del curso. Entonces, en esta idea de una aplicación web en la cual yo veo los comentarios de personas que sí conozco porque son mis amigos, nacía esta idea de hacer la aplicación Positrip. Entonces, Larry vuelve del viaje, olvida los nombres de los lugares que visitó, se hospedó o fue a comer. Quiere compartirlos, pero no puede. Lo que trae ¿cuál es la solución de Positrip? Es pensar, Larry se va de viaje, ingresa a la aplicación para obtener recomendaciones confiables de sus amistades y elige rápidamente el lugar perfecto. Larry vuelve a casa y tiene todos sus recuerdos atesorados en un solo lugar y ahora puede compartirlos. ¿Por qué puede hacer esto? Porque puede guardar las fotos, las anécdotas, puede ver una línea del tiempo, entonces decir, bueno, yo primero, el primer día de mi viaje, fui acá, fui a tal lado, y así. Hay estadísticas de los destinos visitados, también el mismo sitio te recomienda otros lugares que visitar, y también descubrir otros destinos. Pero en este caso, la diferencia es que los comentarios o las recomendaciones que yo encuentro son de personas que yo conozco, de algún familiar, de algún amigo. Bueno, esta es, por ejemplo, una posible idea para pensar esto de las limitaciones que tiene la comunicación boca a boca virtual. Esta aplicación estaba en desarrollo, se lanzó en 2017-2018, funcionó 2 años y ahora estaban tratando de mejorarla para volver a lanzarla. Bueno, entonces en relación a lo que son artículos académicos que podríamos hablar, tenemos el caso de Senfardini y otros del año 2018 que analizan destinos particularmente de Argentina y de España. Y lo que hacen acá es analizar los comentarios, en particular cuáles son negativos, neutrales y positivos. Y los comparan en cuanto a qué porcentaje se puede encontrar en los países de este tipo de comentarios y en relación, por ejemplo, a las actividades que se pueden hacer en el destino o las atracciones particularmente que tiene el lugar. Entonces se podría hacer algún estudio donde se ve qué porcentaje de comentarios positivos o negativos hay. Fíjense que en las actividades la mayoría, el 93%, son comentarios positivos, en las atracciones es un poco menos, pero también es un porcentaje más alto. Negativos, por ejemplo, en Argentina hay comentarios más negativos en comparación, por ejemplo, en España. Uno y otros comparan dos destinos, analizan la información en la web, ¿y qué es lo que hacen? Tienen en cuenta Coimbra, que es un destino turístico de Portugal, y Salamanca. Lo que hacen es tomar comentarios en 3 idiomas distintos. Fíjense, tenemos inglés, portugués y español. Y entonces acá está el ranking de las palabras que más se emplean. Por ejemplo, las personas que visitan Salamanca y que hablan español, la palabra que más utilizan es mayor, después dice bonito, precioso, histórico. Entonces podríamos ver qué características tienen los adjetivos que mencionan estos distintos visitantes según su habla. Y acá algo que les llamaba la atención, por ejemplo, a los investigadores, en esta filmina no es en la siguiente, fíjense que acá los adjetivos que se utilizan son parecidos, por ejemplo, tanto en Coimbra como en Salamanca, antiguo, hermoso. Fíjense que estas palabras se repiten en los distintos idiomas, pero cuando se analiza lo que son palabras claves, aquí aparece Harry Potter en primer lugar para los visitantes que hablan inglés, y fíjense que para otros visitantes de otros lugares, por ejemplo, aquellos que hablan portugués o español, no aparece esta palabra.
Y aquí se habla un poco de las características de que son patrimonio histórico este tipo de destinos. Fíjense que hablan de siglos pasados, que hablan el estilo, acá por ejemplo, en este caso se habla de la oferta gastronómica, pero se habla de algunos puntos para visitar. Y acá lo que les llamaba la atención era que, claro, a las personas que hablaban inglés y venían a visitar este destino, hablaban de Harry Potter. ¿Por qué? Porque particularmente eh, la autora de esta serie de libros, de esta saga, ella había vivido un tiempo en ese lugar y visitar las calles de este destino en particular, como que la inspiró a ella a escribir este libro. Entonces, algunas personas escribían comentarios como que, ay, pude conocer al fin, no sé, había algunos lugares que eran parecidos a los que describía en el libro J.K. Rowling. Entonces decía, bueno, tal lugar se parece al del libro, no sé, tal cosa, y así va mencionando, había comentarios, distintos comentarios. Entonces lo que más les llamaba la atención a los investigadores era esto, y entonces acá nosotros podríamos pensar, bueno, en función de las palabras que utilizan los consumidores, en realidad podríamos venderlo, o cuando yo haga publicaciones en la web, por ejemplo, yo sé que en inglés voy a tener que destacar mucho más esta característica que tiene esta localidad en particular en relación a todo el universo Harry Potter, mientras que, por ejemplo, para personas, para visitantes de otros idiomas, puedo destacar otro tipo de cosas, por ejemplo, la biblioteca central, el, el origen medieval que tiene esta ciudad, por ejemplo, la arquitectura. Entonces, este tipo de cosas nos sirve para pensar un poco, para delinear lo que es una estrategia. Bueno, ahora en concreto, si bien vimos uno ahí, un pequeño ejemplito cuando trabajábamos cuando vimos la definición del boca a boca virtual. Entonces, TripAdvisor, antes de la pandemia, era una buena fuente de información para hacer este tipo de análisis de comentarios de la web, para analizar. Pero, por ejemplo, en particular, esto a datos de noviembre, solamente en el 2021, en particular para la quebrada de San Lorenzo, había solamente 10 reseñas escritas en relación a este destino. Entonces, yo que me ponga a analizar 10 reseñas en TripAdvisor sobre la quebrada de San Lorenzo, y quizás no me sirva mucho en cuanto al volumen de información. Entonces, por ejemplo, vemos acá que podemos saber que es una mujer la que hace el comentario, de dónde es de Argentina, de Capital Federal. Acá tenemos lo que es la puntuación, le pareció maravilloso, cuándo lo hizo al viaje y con quién. Entonces acá nosotros podemos ver imágenes del lugar y acá podríamos mirar si hay comentarios positivos o hay alguna mención negativa, qué es lo que dice. Entonces dice súper recomendable, entonces parte de que recomienda este destino, ofrece la posibilidad de hacer trekking por unos bosquecitos naturales, dice el nivel de dificultad, diría que es medio, tiene bastantes subidas que hacen quemar los cuádriceps, la caminata dura aproximadamente 1 hora. Acá, por ejemplo, habla de que los senderos no están señalizados, por lo que cuesta trabajo encontrar el camino por donde comienza el paseo, pero una vez que lo hayas localizado no te vas a arrepentir, dice. También puedes hacer una cabalgata y hay paradores para tomar algo, entonces describe el lugar, qué cosas se pueden hacer. También se habla de que los tipos de reseñas que hacen las personas tienen que ver con también cuánta experiencia tienen en realizar viaje o otras experiencias, por ejemplo, si fuera un comercio, fuera la adquisición de algún bien, las experiencias que tienen, o sea, si es la primera vez que hace un viaje o bueno, o tiene muy pocos viajes, muy pocos kilómetros recorridos, va a ser distinta la descripción de una persona que tiene muchísima más experiencia, que dice, bueno, yo ya conocí tal lugar, tal hotel, fui a determinado
restaurante, por ejemplo, en cierta zona, que entonces yo ya sé más o menos cuáles son las diferencias entre la calidad, decir, no, acá este servicio la verdad que estuvo muy bueno, o no, la verdad no tengo mucho con qué comparar. Podríamos ver otro ejemplo entonces de este boca a boca virtual, un comentario negativo. Entonces acá no sabemos si esta persona es hombre o mujer, porque tiene, podríamos decir, un nick o una identidad que, bueno, no tiene el nombre de usuario igual que su nombre y apellido, o al menos que su nombre de pila para que nos permita distinguir si es hombre o mujer, cuál es su género. Entonces, sabemos que es de La Plata y también es de Argentina. Acá está la calificación, por ejemplo. Sabemos que fue en octubre de 2021. Dice, solo fuimos a comer a unos lindos lugares que hay sobre el camino, nada fuera de lo común. La Quebrada es solo una calle que la cruza un arroyo que no vale nada. Entonces, a esta persona no le gustó la Quebrada de San Lorenzo y bueno, entonces nos podríamos preguntar por qué esta persona cree que solamente es una calle, no vio información, fue directamente ahí, qué pasó, algunas cositas para analizar. O cuántos comentarios negativos hay en relación al total de comentarios que se pueden observar en la web, por ejemplo. Acá tenemos uno del tren a las nubes. Entonces acá también, fíjense, sabemos de dónde es esa persona, su nombre. Acá la puntuación que dio es la máxima, dice qué es lo que hizo. Por ejemplo, acá fíjense que en cuanto a la valencia del boca a boca virtual, dice, durante todo el recorrido fuimos acompañados con el guía Mario, quien se dedicó a explicarnos cada lugar a la perfección. Entonces, en cuanto al servicio del guía, les pareció óptimo. El último tramo hecho en el tren es emocionante, entonces esta persona, por ejemplo, está muy conforme con el servicio. Mientras que otra persona, Pablo de Monte Grande, la calificación que le dio es mucho más baja, dice que lo hizo en noviembre de este año, dice, bueno, realicé la excursión al tren de las nubes, una familia de 5 y vamos por partes. Fíjense que en este caso, con este tipo de comentarios, muy poco nosotros podemos saber en cuanto al gasto, por ejemplo, que es algo que se puede hacer a través de otro tipo de instrumentos de recolección de datos, como las encuestas que ya se vinieron haciendo. Aparte, que las hizo, mejor dicho, el Instituto de Investigaciones Económicas. Voy a prender la luz, a ver. No sé lo que da la luz, a ver. Entonces dice, aboné 7.300 pesos cada uno. A las 8 tenés que estar en la estación de trenes para subir un micro. Raro, dice, de ahí en adelante lo básico, paradas en pueblo, a las 16 tomas el tren, 1 hora de ida, 1 hora de vuelta. Dice, sacás la foto y listo. Los guías repiten como loro, por ejemplo, no le gustó lo que explicaban los guías. Nuestro chofer en teoría es nuevo, no conocía el camino, un peligro, volver a las 22:30, una locura, no lo recomiendo, una estafa. Fíjense que si yo tomara esta información de la web, voy a tener que trabajar un poco con las cosas, con los ítems que describe Pablo, porque noten que también es medio complicado leer este tipo de mensajes si solamente la única separación que utiliza, fíjense, son comas. No hay un punto y aparte, nada. Hay muchísimas comas, pero tampoco, o sea, los redactó, pero solamente puso comas. Entonces ahí yo podría separar en oraciones, ver, tratar de ver entonces que hay una parte que habla sobre el servicio de los guías, otra parte en relación a lo que es el valor del tren a las nubes, de la experiencia tren a las nubes, del tiempo que tarda, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo recolectar información, en particular de Google Review? Entonces, yo voy a buscar en Google
el destino que a mí me interesa. Entonces, de cada una de las localidades, de Rosario de la Frontera, de Salta y de San Lorenzo, puedo buscar algún destino de ese municipio que a mí me parezca relevante. En este caso, por ejemplo, si busco Quebrada de San Lorenzo, lo primero que me sale, bueno, acá es de TripAdvisor, el sitio web, pero acá al costado ustedes van a ver que pueden encontrar en Google Maps cómo llegar hasta allí. Y abajo, en este mismo sector, también van a poder ver que pueden agregar preguntas, cuál es el horario de mayor concurrencia y las opiniones. Bueno, de acá nosotros es que tomamos la información cuando hacemos un análisis de boca a boca virtual. Entonces, fíjense que acá... Lorena, te hago una pregunta. Sí. ¿Nosotros a esa información la podemos cambiar? ¿Nosotros podemos poner la información ahí o no? Sí se pueden agregar opiniones, por ejemplo, o acá en la parte de preguntas y respuestas, quizás alguien de la municipalidad puede estar atento si hay alguna consulta e ir brindando información. Ahora bien, si ustedes quieren hacer algún comentario acá, sí lo pueden hacer, pueden hacer clic en escribir una reseña y entonces pueden comentar. Ahí pero se puede no hacer... podemos, más que comentario, dejar información fija, no. No, porque las personas que ingresen nuevamente a la página van a poner otros comentarios y si yo quiero ordenarlos puede ser por los más relevantes o los más recientes. Y bueno, si ustedes hicieron, por ejemplo, un comentario hace un mes, no lo voy a ver yo, por ejemplo, si ingreso ahora. Voy a ver, siempre están listados los más recientes. O en función de cómo lo ordene. Por ejemplo, hay palabras claves. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Acá, por ejemplo, el Museo de la Gesta Güemesiana. Yo hago clic ahí, si quiero puedo escribir una opinión, tengo que puntuar cómo fue la experiencia y tengo un espacio para escribir una reseña. Puede ser que le escriba o no. En este caso, por ejemplo, la persona puso qué tan bueno era el lugar. Y entonces yo acá, por ejemplo, si ingreso, quiero conocer este museo, puedo ver las opiniones. Y yo podría hacer clic acá en más relevantes, más recientes, puedo ordenarlos por las puntuaciones más bajas y más altas, y no. Y entonces ese comentario que puedan hacer ustedes se va a perder entre el resto. Pero quizás sí sería interesante que ustedes acá, de estar atentos, yo supongo que acá se puede hacer recibir algún tipo de notificación cuando hay alguna pregunta y respuesta. ¿Por qué? Fíjense que acá tiene uno podría agregar un sitio web, entonces podríamos relacionar esto particularmente con alguna cuenta de mail de la municipalidad, cosa de que ustedes siempre estén atentos a esa información, si hay algún tipo de pregunta. No sé si quedó claro. Sí, sí, perfecto. Entonces, Google Review va a tener una parte, que son estas estrellitas, que la puntuación más alta es 5 y la puntuación más baja es 1 estrella. Fíjense que el Museo de la Gesta Güemesiana, hay 126 opiniones redactadas hasta el momento, el promedio es 4,6. Acá si a mí me interesa ver algo en particular sobre estos comentarios, yo podría hacer clic acá, por ejemplo, en qué habla de las maquetas que hay en ese museo, o la historia, qué es lo que dicen los comentarios relacionados con la historia. Entonces yo podría ordenar por los más relevantes, los más nuevos, las puntuaciones más bajas o las más altas. Esta persona, por ejemplo, fíjense, no escribió nada, no escribió ninguna reseña, solamente puso el puntaje. Ahora bien, podríamos ver el de la Quebrada de San Lorenzo. Fíjense la cantidad de opiniones. Hay 14.417 opiniones. El promedio de la puntuación es 4,5. Fíjense qué es lo que mencionan con frecuencia. Acá ya el mismo Google me va ordenando qué están hablando. Me dicen lugar,
1140, que es hermoso, 216, hablan sobre las artesanías, también lo puedo ordenar por los más relevantes, los más recientes. Esta, por ejemplo, este comentario yo lo tomé el sábado, no, este era el día 28 de noviembre. Entonces yo busqué Quebrada de San Lorenzo, hice una captura de pantalla y acá, por ejemplo, esta persona dice, qué bien que adaptaron el lugar para quienes tenemos dificultad para ascender. Y fíjense que los comentarios pues, son distintos, porque una persona puede decir, sí, el lugar era muy hermoso, me gustó la naturaleza, y esta persona, fíjense que hace foco en la accesibilidad, por ejemplo. Por ejemplo, yo también podría buscar, en vez de particularizar en lo que es un destino, ver algún hotel, por ejemplo. El Hotel Selva Montana, nosotros podríamos buscarlo en Google, o algún hotel de alguno de los destinos de los municipios en los que estamos viendo esta capacitación, y podríamos ver la descripción, los precios, y hay opiniones. Entonces, otra vez vemos que hay una puntuación, y también las personas pueden dejar una reseña. Incluso, a ver, nosotros podríamos ver un resumen de las opiniones acá, que un 73% considera que tiene la máxima puntuación este hotel. En cuanto a las habitaciones, qué calificación recibe, la ubicación, el servicio, las personas, por ejemplo, que van en pareja, cuál es la puntuación, que es 4,2 sobre 5, las personas que viajan en familia, por ejemplo, la puntuación es de 4,3 sobre 5. Y yo quizás podría también escribir una opinión, si quisiera. Lore, una consulta. Sí. ¿Este grupo de viaje de familia, persona, eso ya está predeterminado o lo va armando el sistema según vos No, eso está predeterminado. Usted ahí puede poner y brindar más información sobre su experiencia. Entonces, le sale un cuadrito donde usted va a completar con la reseña. Arriba le salen las estrellitas y usted puede elegir. Entonces, acá, por ejemplo, habitaciones, y usted pone cuántas estrellas le pone a la habitación. Ubicación, si le pareció que estaba buena la ubicación o no del lugar, y servicio. Y esto también. Usted pone ahí si fue en pareja o fue en familia. Eso ya está predeterminado. Ok. Por ejemplo, Cafayate, Quebrada de las Conchas. Fíjense la cantidad de opiniones. Hay 841 opiniones. Acá yo podría hacer clic, seleccionar que quiero ver todas, las más recientes. Por ejemplo, espectacular el paisaje para ver y sentir, pone esta persona. Fíjense el dibujito que tiene al lado del icono. Esta persona no tiene una foto de perfil, digamos que un color rojo nomás, no podemos verle la cara, ni hay gente que se saca fotos, digamos, en distintas situaciones, quizás en algún paisaje, algo. Esta persona solamente vemos que es rojo en la imagen de perfil. Pero fíjense abajo que hay una insignia, que es como una estrellita y con varias puntas. ¿Por qué? Porque acá dice local guide, o sea, guía local. Después vamos a ver qué significa esto. Porque nosotros habíamos dicho, bueno, yo no sé a quién creerle, porque puede ser que, bueno, si yo tengo una empresa, le digo a mis familiares que hagan la recomendación, y en realidad yo después, como usuario de la web, ingreso y veo que hay una determinada reseña, pero capaz que esa reseña la hizo un conocido de esa empresa. Y quizás entonces dice, sí, el servicio es buenísimo, y yo me lo creo, y resulta que no es así. Vamos a ver qué importancia tiene esto de los guías locales. Acá hay otra persona que, fíjense, también tiene su insignia, tiene esta estrellita. Dice, hermoso lugar para describir la naturaleza. Por ejemplo, es la Garganta del Diablo. Fíjense que tiene más opiniones que el anterior, que la Quebrada de las Conchas, que tenía 841 opiniones. Teleférico San Bernardo, 392 opiniones. Esto, por ejemplo, lo había tomado el sábado. Hace 2 semanas, por ejemplo, dice, en este caso tenemos ejemplos de comentarios negativos. 2 horas haciendo fila para poder subir. Arriba es chiquito, linda sombra. El único lugar para comer estaba colapsado con demoras de hasta 1 hora. Hay una cascada artificial de agua literalmente podrida, verde. Sinceramente no me gustó, fue una pérdida de tiempo. Ven, y acá yo puedo
ponerle un me gusta a esa recomendación, por ejemplo. Fíjense, la puntuación es la más baja. Fíjense, esta persona solamente escribió 4 opiniones, esta persona escribió una sola opinión. Esta persona que es guía local escribió 108 opiniones. Estas opiniones pueden ser sobre destinos turísticos, sobre negocios, sobre comercios, restaurantes. Entonces, si yo les preguntara, bueno, ¿ustedes a quién le creen? Y bueno, ustedes van a decir, bueno, mira, esta persona escribió más opiniones, no sé, capaz que le creo más a esta persona. Acá, por ejemplo, dice, tuve muy mala experiencia con la información sobre el horario de funcionamiento. Bueno, acá me podría preguntar qué es lo que falló para que esta persona no haya podido concurrir en el horario que era el adecuado. A ver. Bueno, sigamos. La Basílica de San Francisco. Acá tenemos el promedio, 4,7, 2.643 opiniones. Fíjense de que acá principalmente se habla sobre la arquitectura, el museo, la noche, que seguramente esas visitas nocturnas que se pueden hacer a la basílica. Fíjense, acá esta persona agregó fotos, esta persona escribió 303 opiniones, es guía local. Fíjense, acá también tiene la insignia de la estrellita. Entonces dice, ¿qué diferencias hay en cuanto al número de opiniones? Entonces podemos pensar, para Salta, por ejemplo, ¿qué me gustaría conocer, por ejemplo, sobre cuáles son las opiniones sobre el Museo de Arqueología de Alta Montaña, sobre el Museo Casa de Hernández, sobre la catedral, por ejemplo? Entonces yo podía buscar y ver a ver cuántas opiniones hay. Fíjense que sería interesante buscar los lugares que haya más opiniones, porque quizás si son menos, quizás son opiniones viejas, o quizás hay una por mes, por ejemplo. ¿Qué se comenta más de al menos lo que estábamos viendo? Hay en los museos, los atractivos naturales, ¿qué es lo que se está comentando más? ¿Qué fotos se suben? Esto podría ser interesante, si bien no les mostré ningún artículo académico al respecto, pero yo una vez había ido a un congreso de turismo y lo que habían hecho, no me acuerdo, era un estudio que había hecho una universidad europea. Creo que era sobre Praga y no me acuerdo qué otro lugar turístico, y ellos lo que habían hecho era comprar la base de datos de Instagram de no me acuerdo, creo que era 2 años, y entonces ellos analizaban los hashtags para ver qué lugares más se visitaban. Entonces capaz que yo pensaba que, no sé, la gente iba y conocía los lugares que principalmente se destacan en las páginas web, como que son los atractivos turísticos más fuertes, y sin embargo la gente va y se saca fotos, no sé, en tal lado, en otro lado. Entonces ahí podíamos como ver cuáles son las tendencias. Podría ser bueno, para eso hay que conocer, también habría que tener otro tipo de herramientas en cuanto a si podríamos analizar fotos o no, decir, mira, la gente siempre saca foto acá, o quizás este lugar no es tan conocido y sin embargo ahora está concurriendo mucha más gente últimamente. Entonces, ahora los guías locales. ¿Qué son los guías locales? Eso que le veíamos que tenía como una estrellita ahí al costadito, bueno, eso se llama insignia. Google necesita que haya gente que brinde información sobre los lugares. Entonces, ¿por qué? Porque yo, Google Maps, entonces nos permite ver las ubicaciones de distintos establecimientos, de lugares turísticos, de iglesias, de comercios, por ejemplo, pero necesita alimentarse de información. Y bueno, si yo le pago a alguien para que haga ese trabajo, y obviamente mi trabajo, la información seguramente va a estar sesgada. Entonces, implementa lo que es la figura de guías locales. Yo, si quiero, podría hacerme guía local. ¿Cómo logro esto? Bueno, tengo mi cuenta en el Gmail
voy haciendo reseñas de distintos establecimientos, un restaurante, una heladería, no sé, visité la Quebrada de San Lorenzo, fui al Cabildo, y voy haciendo una reseña. Fíjense que yo cada vez que escribo una reseña voy ganando puntos. Los puntos son poquitos. Yo escribo una reseña, son 10 puntos. Escribo una reseña de más de 200 caracteres, creo que son 5 puntos más. Subo una foto, 5 puntos. Agrego, por ejemplo, un camino, de decir, bueno, ¿cómo es la opción más rápida para llegar, no sé, desde, por ejemplo, desde el barrio Granbur a la Quebrada de San Lorenzo? Por dónde debería ir o qué camino es más recomendable. Todo eso me va dando puntaje. Si yo escribo pocas opiniones, bueno, no voy a obtener ningún reconocimiento de Google. Voy a tener nivel 4 cuando yo ya haya acumulado 250 puntos. Entonces, ustedes al costado de mi foto de perfil, cuando yo hago una recomendación, van a ver ese icono. Ahora bien, si yo ya tengo 100.000 puntos acumulados, van a ver que la estrella cada vez, a medida que avanzo de nivel, las estrellas tienen muchas más puntas. Entonces, eso es como que tengo un nivel de experiencia en cuanto a ser guía local mucho más alto. ¿Qué puede suceder? Que una vez que yo sea guía local, o que, bueno, por ejemplo, tenga reconocimiento en una determinada red, yo podría comercializar mis comentarios, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero Google, por ejemplo, no te paga por una persona si quiere hacer reseñas. Sin embargo, le da este reconocimiento público con las insignias, y hasta tienen como un sitio web, como una plataforma que interactúan estas personas que son guías locales, y estaba viendo que hasta Google, por ejemplo, cuando uno ya tiene una determinada cantidad de puntajes, les hace como reconocimiento. Algo chiquito le manda un par de medias. Estaba viendo que un influencer, podríamos decir, de los guías locales, alguien que ya tiene mucho reconocimiento, le mandan como una caja así con regalos, que eran cuadernitos así de Google, una botellita, bolsitas, todo. Entonces, si bien Google no te va a pagar por hacer reseñas, pero te da un reconocimiento. Entonces, quizás yo a esa persona que tenga una estrellita con más puntas, le voy a creer más, es una forma de creerle, o pensar que la reseña es más fidedigna en relación a otra. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Yo pensaba parar un momento para que podamos estirar las piernas, para tomar algo. A ver, voy a... Bueno, son las 10:05, entonces a las 10:20 volvemos. Cualquier cosa me consultan, si no.